Bienvenidos, vamos a hablar de evolución conceptual de la contabilidad a través de las escuelas. La contabilidad inició con diferentes corrientes y teorías para así seguir un carácter económico, jurídico y científico, además de una constante evolución, la cual plantea desafíos para llevar la contabilidad con los negocios, en la que empezamos a hablar de la partida doble, donde se habla de que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. La aparición de la partida doble se da entre el siglo XIII y el siglo XV. La obra escrita fue en 1458, llamada Mercatura del Mercante, escrita por Benedetti. Y en 1494 luego se creó la obra matemática escrita por Luca Pacioli. Ahora hablaremos de la escuela contista. Es la primera escuela contable de la historia y reconocida como la ciencia de las cuentas. Su objetivo es explicar y justificar las reglas que rigen los movimientos de las cuentas. Del aporte inicia el principio de la personalidad moral de la persona y de la empresa. Y en esta escuela hacen énfasis en la partida doble, con una de las características que quien recibe es deudor y quien entrega es acreedor, y no hay deudor sin acreedor, y viceversa. Él plantea que los recursos no surgen por sí solos, sino que deben proceder de algún lado y que todo valor que entra debe ser igual al valor que sale. En este periodo surgen 5 propuestas. Sirven para llevar los registros utilizados de las cuentas del proletariado. Delaport también nos habla que nuestra disciplina trata de concepciones, coordinaciones, transformaciones y clasificaciones de todos los valores materiales y jurídicos, servicios, desembolsos y otros que influyen en la situación de los patrimonios. Ahora hablaremos de la teoría del proletariado, que surgió en el siglo XVIII en Gran Bretaña. Sus principales ponentes, Huscraft Stems. Él habla de las reglas del funcionamiento de los movimientos de las cuentas. Primero, la empresa, independientemente de cualquier que sea su forma y naturaleza jurídica, se debe considerar como un ente con personalidad y consideración distinta a la del proletariado. Segundo, desde el momento en que se admite que la empresa tiene personalidad propia, hay que admitir también que tiene un patrimonio, que lo conforman 2 tipos de elementos: los bienes y los derechos, acciones de toda clase que son propiedad de la empresa. A este grupo se le llama activos. El otro son créditos y obligaciones de toda clase en contra de la empresa, y a este segundo grupo se le llama pasivos. Ahora encontramos la escuela lombarda de Francisco Villa. Él realizó la construcción teórica de la contabilidad, en el que el objetivo es el control de la empresa, mostrando el resultado de todas sus operaciones. Para él, la contabilidad debe ser considerada como un complejo de nociones económicas administrativas aplicadas en el arte de llevar las cuentas. Los aportes más importantes de la escuela fue la elaboración de teorías más o menos científicas, técnicas y administrativas. La relación entre teneduría de libros y contabilidad, considerada esta como la parte científica vinculada a nociones económicas administrativas de la empresa. Ahora continuamos con la escuela contolista de Fabio Vesta. Tiene el patrimonio como un conjunto de bienes o fondos de valores, los cuales siempre los analiza desde un punto de vista económico y afirma que las cuentas son elementos de representación que componen el patrimonio. Faltan derechos y obligaciones, sino nada más los ve como hechos materiales y valores. La contabilidad, como un punto de vista teórico, estudia y enuncia las leyes del control económico en las haciendas de cualquier clase y deduce las oportunas formas a seguir para que dicho control sea verdaderamente eficaz y completo desde el punto de vista práctico. Esta es la aplicación ordenada de las normas a las distintas haciendas. Para Fabio, la contabilidad no ha de servir como garantía, sino para terceros que les ayude a controlar y conocer la hacienda, y así las cuentas tienen como misión el registrar las alteraciones de valor que experimentan los elementos patrimoniales. La siguiente escuela es la escuela hacendal de Italia, cuyo principal representante fue Gino Zappa. Define la economía hacendal como la ciencia que estudia las condiciones de existencia
y las manifestaciones de vida de las haciendas. Además, distingue en ellas tres disciplinas: la organización, la técnica administrativa y la contabilidad. Y estas relacionadas sistemáticamente de tal modo que no se pueden desarrollar científicamente por separadas. Más siguiendo con la investigación de Fabio Vesta, se demostró la necesidad que en el estudio de la contabilidad se debe tener en cuenta los fenómenos de la administración económica de las haciendas. La preocupación de Gino fue la de construir una ciencia unitaria, resumiendo todas las doctrinas relacionadas con las haciendas en su obra. Su obra resumió la nueva tendencia a la contabilidad. La escuela patrimonialista, sostenida por Vicencio Masi, el objeto es que la contabilidad es el patrimonio haciendal considerado de sus aspectos estáticos y dinámicos cualitativos y cuantitativos. En fin, de que estas disciplinas sean el gobierno oportuno, prudente, conveniente de tal patrimonio en las empresas y en los entes de cualquier naturaleza, sean situación de constitución o de situación de gestión, una situación de transformación, cesión, fusión y de liquidación. Ninguna ciencia o disciplina que no sea la contabilidad. El patrimonio en su aspecto es un conjunto de riquezas poseídas, ya que el patrimonio es un conjunto de valores económicos sujetos a variaciones constantes y periódicas, y su objetivo principal es acompañar esas variaciones económicas para mostrar sus tendencias y resultados. Bueno, hablemos de las escuelas económicas del pensamiento contable. En ellas se vio la expansión de la economía en el siglo XIX y en el siglo XX. Cañibaño en 1975 dio los objetivos de la información contable. Dice que están orientados a aspectos de la actualidad empresarial y también a partir del concepto del valor económico como un elemento sustancial de la contabilidad. Y surge el periodo económico de la contabilidad centroeuropeo en Francia, Alemania e Italia. También las escuelas neocontistas toman fuerza gracias a la aceptación de las ciencias matemáticas, filosóficas y económicas del comportamiento al pensamiento contable. Las escuelas económicas del pensamiento contable son, primero, el neocontismo económico europeo. Escarza y el ruso Leo Gomberg, en 1908, plantea que la contabilidad hace parte de la economología, que tiene por objetivo la actividad económica de las empresas. Expresa que debe ser registrada de acuerdo a lo estipulado, las causas y efectos de los movimientos del patrimonio. La contabilidad actúa especialmente durante y después de la actuación de la empresa, en las que las operaciones deben ser registradas de acuerdo con el plan contable preestablecido. Desde el ámbito de la contabilidad, los movimientos de los elementos patrimoniales se explican con una óptima que distingue causas y efectos. Segundo, neocontismo económico francés. Jean Bournisien, 1919, René Delaporte, 1922 y Jean Demarchais, 1919. Esta escuela admitía que las cuentas son el objeto de la contabilidad. Pretende explicar y justificar las reglas que rigen todos y cada uno de los movimientos de las cuentas. Primero, el neocontismo económico europeo. Escarza y el ruso Leo Gomberg, en 1908, plantea que la contabilidad hace parte de la economología, que tiene por objetivo la actividad económica de las empresas. Expresa que debe ser registrada de acuerdo a lo estipulado, las causas y efectos de los movimientos del patrimonio. La contabilidad actúa especialmente durante y después de la actuación de la empresa, en las que las operaciones deben ser registradas de acuerdo con el plan contable preestablecido. Desde el ámbito de la contabilidad, los movimientos de los elementos patrimoniales se explican con una óptima que distingue causas y efectos. Segundo, neocontismo económico francés. Jean Bournisien, 1919, René Delaporte, 1922 y Jean Demarchais, 1919. Esta escuela admitía que las cuentas son el objeto de la contabilidad.
Pretende explicar y justificar las reglas que rigen todos y cada uno de los movimientos de las cuentas. Los autores más representativos como René Laporte expresan esta disciplina como la que trata cada movimiento financiero que afecte el patrimonio. Las funciones de la contabilidad abarcan diferentes aspectos, entre estos se resaltan historia, economía, finanzas, jurídica y de orden. Escuela Alemana de Economía Europea surge en 1840 con las publicaciones de los economistas Friedrich List y Wilhelm Röscher y Gustav Skolmer. Principales planteamientos de esta corriente filosófica. Corriente de pensamiento que se opone a la idea de que existen leyes económicas de validez universal. Esta escuela sostuvo además la necesidad de aplicar políticas económicas específicas para cada uno. Define el método histórico como único método relevante para analizar el organismo social. Principios fundamentales. Enfoque evolucionista de la economía. Enfoque histórico y inductivo. Énfasis en el papel positivo del gobierno. Defensa de la reforma conservadora. El periodo económico en Italia. La de economía hacendal, Gino Zappa, 1950, vincula la contabilidad con la economía de la empresa. Existe una ciencia única de la administración económica, hacendal entregada por la doctrina administrativa, la organización científica y la revelación hacendal, que es la contabilidad propiamente dicha. Escuela patrimonialista. Vincenzo Massi, 1956. La contabilidad tiene por objeto el estudio de todos los fenómenos patrimoniales. Estos fenómenos son jurídicos, económicos, financieros y sociales. La contabilidad estudia el patrimonio en su aspecto estático y dinámico, cualitativo y cuantitativo. El neocontismo en Estados Unidos, primera mitad del siglo XX, planteamiento inductivo, Sander, Hatfield y Moore, 1938. Justifica la práctica contable más construir teorías contables. Las reglas de la contabilidad son producto de la experiencia, más que de la lógica. De la práctica se derivan los principios subyacentes, basados en trabajos de campo y la observación. 5 grupos de reglas, cuenta de resultados, balance, estados consolidados, inventarios y notas marginales. Planteamientos deductivos. Sprague, 1907, Panton, 1922, Canning, 1929 y Swainwright, 1936. Generalizaciones o teorías que justifican la práctica con mayor o menor grado de inferencia deductiva. Redefinición de términos necesarios en la práctica contable. Visión crítica de la práctica contable. Escuela Económica Deductiva norteamericana. Spruce y Montis, 1963, Edward y Bell, 1961, Chambers, 1966 y Sterling, 1970. Características. La contabilidad se sustenta en la teoría económica y en las normas referidas al cálculo del beneficio. Conjunto elaborado de reglas contables. Se utiliza la deducción para la generalización de conceptos contables básicos referidos a la contabilidad de la empresa. Concretamente, a la contabilidad financiera, enfoque positivista con derivaciones normativas, es decir, teleológicas. Escuelas contemporáneas del pensamiento contable. El paradigma de la utilidad. Staubus, 1986, Peasnel, 1981, Tua, 1989. Disminución del interés por la riqueza y la renta y aumento por la preocupación de los usuarios y objetivos de la información financiera. Evolución del concepto de usuarios de la información financiera. Aplicación de los objetos de la información financiera que determinan la orientación de sus reglas. Requisitos para la utilidad de la información financiera. Incremento de información financiera y nuevos ámbitos de la regulación contable. Una nueva consideración sobre el carácter científico de la contabilidad, teoría y aplicación normativa. ¿Cuál es la mejor manera de satisfacer los usuarios contables? Los enfoques presentes de la investigación empírica, el enfoque inductivo positivista, que es el que estudia las prácticas contables para inducir de ellas los principios o fundamentos en lo que se sustentan, modelos de decisión, capacidad predictiva, información relevante para el suministro de datos predictivos, utilidad, relevancia, datos predictivos, decisión y decisiones. La variable de predicción más útil es el flujo de retornos esperados por la inversión. Idoneidad de los datos contables para predecir problemas de liquidez y solvencia de las empresas. Comportamiento agregado del mercado. Incidencia de las cifras contables en las variables bursátiles.
El mercado es un buen indicador de la utilidad de las cifras contables, modelos de decisión, actitudes preferenciales y motivaciones de los usuarios de la información contable.